la iglesia, nuevamente hoy con ustedes para compartir la palabra, la maravillosa y bendita palabra de Dios. Que sea Él por medio de su Santo Espíritu exhortándonos y haciendo de nuestro corazón tierra fértil para que la palabra, para que la semilla que cae hoy en ella dé mucho fruto. Vamos entonces a orar por la palabra para que Dios obre a través de ella en la vida de cada persona que escuche esta predicación. Señor, yo te doy gracias en este día, Padre, por permitirme nuevamente compartir tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque me has permitido, Dios, escudriñar tu palabra, pero más que escudriñarla, Señor, estás permitiendo por medio de tu Santo Espíritu que obre en mi vida, Dios. Yo te pido en este día, Señor, que también sea obrando en el corazón, Señor, de toda la iglesia, de toda persona que escuche esta predicación, Padre. Yo pongo delante de tu presencia mi vida. Te pido, Señor, que seas tú obrando, hablando a través de mí, Señor, que sea tu palabra, tu conocimiento, tu sabiduría a través de mi Padre. Yo te bendigo en esta mañana, te pido tu protección, Señor, y que tu Santo Espíritu me guíe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números, capítulo 13. Libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Paranán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negueb y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron a Negueb y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Imán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Paranán en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negueb, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Si de pronto recordamos un poquito la última prédica, la última palabra que les compartí
les estaba hablando del arrepentimiento, de la necesidad que tenemos como creyentes de, de acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y dejar que por medio del arrepentimiento seamos transformados. Pues el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando estaba en esclavitud en Egipto, lo asociamos hoy de una manera espiritual a Egipto con esa tierra de pecado, con esa tierra de esclavitud. Y dice que el pueblo de Egipto clamó a Dios, Dios lo escuchó y comenzó aquel proceso de salvación del pueblo de Israel, cuando ya envió a Moisés a, a hablar por el pueblo y bueno, todos conocemos esta historia. Pero el asunto es que toda esta historia que les acabo de mencionar es para colocarlos en el contexto de qué estamos hablando. Y como creyentes, pues también nosotros estábamos en Egipto, cuando vivíamos en pecado, cuando no conocíamos de la palabra de Dios, cuando no habíamos entregado nuestra vida a Dios, nosotros estábamos en esclavitud del pecado, estábamos en la oscuridad, pero cuando decidimos buscar a Dios, cuando tuvimos ese encuentro personal con Él, entonces fue ahí donde decidimos salir de Egipto como aquel pueblo de Israel. Y tal vez todos salimos como el pueblo de Egipto, como el pueblo de Israel, perdón, salió de Egipto felices, porque al fin Dios nos rescataba de esa vida de esclavitud, de esa vida de pecado. Pero resulta que cuando el pueblo de Israel comenzó a caminar por el desierto, comenzaron a salir de su corazón cosas que ellos tuvieron tal vez por su vida de esclavitud guardadas y que fueron mostrando a lo largo de este recorrido que ellos estaban haciendo. Dice que pasaron 40 días cuando los espías, y llegaron a bordear, a bordear la montaña ya para llegar a la tierra prometida, pero dice que cuando estaban ahí llegando, dice que decidieron enviar espías a mirar cómo era la tierra. Cuando yo estudiaba este texto y dice ahí que ya estaban llegando a la tierra prometida, que solo era subir una montaña y llegaban luego a la tierra prometida, me llamó mucho la atención que en ese preciso momento les comenzaran a saltar las dudas, porque cuando yo mando a un espía a ver cómo es la tierra, sabiendo que ya Dios me prometió que es una tierra que fluye leche y miel, me está diciendo que en el corazón de aquella nación había duda hacia Dios. Y eso que ya había abierto el mar rojo, y eso que ya la nube estaba con ellos en el día, o sea, ya Dios se había manifestado en gran manera delante de ellos, pero aún en su corazón se apreciaba que había duda, puesto que dijeron, no, mandemos primero a ver cómo es que es esa tierra, porque entonces para poder saber a dónde es que vamos a llegar. Bien, eso mismo pasa en nuestra vida de creyentes. En nuestra vida de creyentes pasan todas esas cosas y es lo que vamos a ver más adelante. Dice que pasaron 40 días cuando los espías volvieron con su informe. Y la primera parte del informe es bueno, es un informe que logra emocionar, diría yo. Yo escucharía un informe así, o sea, yo de solo ver cuando llegaron con las uvas, yo ya diría, uy, eso, qué bendición, Señor, pero qué maravilla de tierra nos vas a regalar. Si así son las uvas, ¿cómo será el resto? Porque si se imaginan, si entre dos traían un racimo de uvas, las uvas debieron de haber sido el tamaño de una papaya más o menos. Entonces, imagínense ustedes cómo sería el resto. Debe haber sido un momento de felicidad, de alegría, de dar gloria a Dios. Señor, qué tierra tan maravillosa, qué frutos tan extraordinarios traen estos hombres. Entonces, me imagino que con esa primera parte del informe todo el pueblo se sintió feliz, se sintió alegre. Es una tierra en verdad que fluye leche y miel. Y bueno, yo me imagino pues la alegría, la super bendición de Dios, cómo estaban ellos de contentos. Pero luego viene la segunda parte del informe en el versículo 28. Y vemos aquí en el versículo 28, dice que más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac.
Es como cuando a usted, cuando uno le dicen, le voy a dar dos noticias, una buena y una mala. Entonces ellos les dieron la buena, pero entonces luego seguía la noticia parecía, que parecía mala. En pocas palabras, lo que significa este reporte es que de los 12 espías, 10 vieron todo terrible. Eso es lo que nos está mostrando acá la palabra. Y vemos que el pueblo, dice lo primero que empiezan ellos diciendo, es que el pueblo es fuerte, que las ciudades son grandes y fortificadas, y que por añadidura la gente que habita ahí es gigante. Y en el versículo 31, dice, no podemos, y en el 32 ya comenzaron a murmurar, y dice que son gigantes que nos van a tragar, y terminan diciendo en el 33 que dice en el 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así lo parecíamos a ellos. En otra versión dice como saltamontes. Todos conocemos un saltamontes. Un saltamontes es lo que por acá en nuestra tierra conocemos como un grillo. Y dice ahí que ellos se sintieron como grillos, como saltamontes, como langostas, se sintieron insignificantes y pequeños. En otras palabras, lo que este reporte que los 10 espías dieron, el pueblo lo entendió como que nos fregamos, a esa tierra no entra nadie, esa tierra es muy difícil de conquistar, esa tierra que Dios nos prometió es imposible de conquistar. Y como dicen por ahí, pues se les salió a ellos esa mentalidad de esclavos que ya traían. Recordemos que alguna vez la pastora nos predicaba de esta mentalidad que traían los israelitas por todo el tiempo de esclavitud en que vivieron. Cuando conocemos de Dios y decidimos entregarle nuestra vida, todos pasamos por esa etapa maravillosa del primer amor, cuando estamos dispuestos a todo, ¿cierto? Que sí, todos pasamos por ahí. Pero cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, cuando entendemos que la base de nuestra relación con Él es la obediencia, la santidad, que es renunciar a mi propio yo, que es menguar para que Él crezca, entonces comenzamos como el pueblo de Israel, comenzamos a dudar, comenzamos a preguntarnos, ¿será que esta tierra sí es realmente tan buena? ¿Será que allá no nos tragarán sus moradores? Y lo que en un principio parece tan hermoso, comienza a volverse gravoso y pesado en nuestra vida de creyentes, porque definitivamente hay situaciones en la vida de cada uno de los que estamos acá, si no lo queramos reconocer, de todos los que estamos acá, perdón, no de todos los que me están escuchando o viendo, que no podemos salir y no podemos renunciar a ellos. Hay situaciones muy difíciles, todos tenemos situaciones así en nuestra vida. Lo interesante de todo este asunto es que con el pueblo de Israel, Dios los estaba llevando a un momento de romper con su pasado, de romper con sus experiencias del pasado, de romper con su manera de pensar. Dios los estaba empujando a enfrentar a aquellos gigantes. Y como cuando estamos, por ejemplo, al borde de una piscina y como que me lanzo y no me lanzo, y viene alguien por detrás y nos empuja, así tiene que hacer a veces Dios con cada uno de nosotros, empujarnos a enfrentar nuestros gigantes. Y eso es lo que Dios tiene que hacer a veces entonces con cada uno de nosotros. Creo que esta experiencia la hemos también tenido todos, que hemos tenido situaciones que no queremos enfrentar y que Dios nos habla de una u otra manera animándonos a enfrentar esas situaciones. Entonces, ¿cuál es mi pregunta en este día y con esta palabra? ¿Cuál es su gigante hoy? ¿Qué nos atemoriza? ¿Qué es esa dificultad de mi vida que a mí se me hace tan difícil de superar? Yo sé que muchos estarán diciendo o pensando, no, yo ninguno, no, yo en Cristo todo lo puedo, yo ya he vencido todos mis gigantes. Pues todos tenemos gigantes en nuestra vida que nos hacen sentir como langostas o saltamontes. Yo creo que la persona que diga que no tiene en este momento gigantes o situaciones difíciles para enfrentar, pues de pronto se está engañando a sí misma, porque todos tenemos situaciones y cosas
que debemos sacar de nuestro corazón. Pareciera que como a lo mejor son gigantes que llevan tanto tiempo con nosotros, entonces nos hemos acostumbrado a vivir con ellos y por eso es que pensamos que no los tenemos que sacar de ahí ni los tenemos que enfrentar. Por ejemplo, ¿qué tal si toda la vida hemos vivido en temor? Si toda la vida hemos vivido dudando, si toda la vida nos ha agobiado la incredulidad, o la murmuración, o la queja, o el desánimo, la baja autoestima, o las heridas del pasado por situaciones familiares, o toda suerte de pecados que no hemos podido vencer. Cada uno sabe en su corazón cuál es su gigante, qué es eso que está ahí obstaculizando su avanzar en la vida cristiana, su crecer en la vida cristiana. Y es que creemos que esos gigantes, ¿sabe por qué no los hemos podido derrotar? Porque a veces creemos que esos gigantes son más grandes que Dios y que entonces están ahí y que no los vamos a poder sacar. Y estarán pensando, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo que más grandes que Dios? Pues en la vida real, con nuestra manera de vivir y con las cosas que tal vez sabiendo que nos dañan en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, no las dejamos. Es como decirle a Dios, es que este problema es más grande, este defecto, este pecado, este vicio, esta adicción es más grande que Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, porque vamos a ver entonces qué pasó con estos 12 hombres que actuaron de esa manera si todos venían de la misma esclavitud. El gigante más grande para los israelitas no fueron los gigantes físicos. Y de hecho los gigantes que nosotros tenemos no son personas. Generalmente no son personas. Es más, ahora no hay personas tan gigantes. Entonces, de hecho no son personas físicas. Los gigantes que enfrentaron los israelitas fueron su mentalidad de esclavos que les impedía ver a Dios obrar. Eso hace miles de años que sucedió. Pero hoy es nuestra misma mentalidad la que también no nos deja avanzar y nos impide ver a Dios obrar. Todo lo que tenemos en nuestra mente. Y vamos a ir por un momento a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Van a dejar ahí números 13 y vamos a ir a 2 Corintios. Y en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren, nuestras fortalezas, nuestros gigantes, generalmente están en nuestra cabeza, están en nuestro carácter. Entonces, hermanos, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Y son actitudes, son cosas que están en nuestro carácter que no nos dejan avanzar. Toda mentira, como dice ahí la palabra, toda mentira que el enemigo haya sembrado en nuestra mente acerca de Dios tiene que ser derribada, porque nosotros hemos sido llamados a derribar fortalezas en nuestra propia vida y aún en la vida de otras personas. A eso es que Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a seguir adelante, a avanzar. ¿Pero avanzar cómo? A avanzar con fe. Porque el problema de los israelitas fue dudar, fue su incredulidad, como lo vamos a ver más adelante. Este es uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Este es uno de los capítulos que a mí me parece muy triste, pero que a la vez también es muy poderoso. Vamos a pensar por un momento entonces qué fortalezas ha logrado construir el enemigo en nuestras vidas. Miren, hay un grupo de personas de la iglesia que estamos haciendo un curso sobre sanidad interior. Y partiendo de ese curso es que les comparto esta palabra hoy. Porque Dios ha estado revolcando, como diríamos en buen paisa, mi corazón y yo creo que el de las personas que estamos haciendo este curso, porque es Dios por medio de su palabra mostrándonos que hay en nuestro corazón y en nuestra vida todavía gran cantidad de gigantes. Todavía hay cosas por derribar, todavía hay cosas que traemos del pasado que no hemos podido sanar. Y para mí ha sido
tan difícil aceptar cosas que hay guardadas en mi corazón aún desde mi infancia, que, que yo he estado en momentos de mi vida, en estos días que estoy haciendo este estudio, como los israelitas. Vamos a ver más adelante qué pasó con ellos. Ellos llegaron a un punto en que dijeron, esto está muy horrible, esto está muy difícil, mejor regresemos a Egipto. Es decir, volvamos a nuestra vida anterior. Y mire, ¿sabe qué? Esa idea se ha cruzado por mi mente cuando he estado en el tiempo que llevo haciendo este curso. Porque yo digo, hay cosas tan difíciles de mi vida que yo sé que yo no las voy a poder superar. Yo las veo tan gigantes que yo digo, prefiero volver atrás que tratar de sacar esto de mi corazón. Pero lo que Dios me pone hoy a compartirles a ustedes y lo que me está diciendo hoy en la palabra es, yo no te he traído hasta aquí para que retrocedas. Y de hecho ese es el título de la prédica de hoy. Dios no nos ha traído hasta acá para que retrocedamos. Y Él me ha dicho una y otra vez, yo no te he traído hasta aquí para que retrocedas. Me lo dice una y otra vez, me lo dice cada martes, me lo dice cada que va a empezar el curso y yo digo, no voy a entrar porque no quiero seguir. Yo no te he traído hasta aquí para que retrocedas. Dios no nos tiene hoy donde nos tiene para que retrocedamos. Entonces, partiendo de este testimonio, de lo que Dios está haciendo en mi vida, es que quiero que hoy reflexionemos en esta palabra. No hay que retroceder como le pasó a los israelitas, en Números 14, del 1 al 4. Y vamos a mirar entonces ahí qué fue lo que pasó con ellos. Dice que cuando ellos se sintieron como langostas, en el versículo 33, pasamos al capítulo 14 y dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. No sé usted ahí en su vida, ahí en su corazón, cada uno reflexiona. ¿Cuántas veces hemos pensado a lo largo de nuestra vida cristiana regresarnos a Egipto? Es decir, no, yo no voy a seguir, es que esta vida no es para mí, estoy en el lugar equivocado. No voy a continuar, no soy capaz de vencer tal o cual pecado, no soy capaz de vencer la ira, el enojo, no soy capaz de perdonar a tal persona. Hay situaciones familiares que se nos dificulta mucho pedir perdón y perdonar. Hay rencillas del pasado en nuestras familias que a veces decimos no soy capaz ni de pedir perdón ni de perdonar. Y Dios hoy nos va a mostrar cuál es la posición correcta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a estos gigantes que se nos presentan en nuestra vida y que nos quieren derrotar y que nos quieren hacer retroceder? Pero ahí, como dice la palabra, cuando el pueblo oyó este reporte, dice ahí en el versículo perdón un momento, dice la palabra ahí que cuando ellos oyeron este reporte, el pueblo pues lloró, se lamentó y dice que los querían apedrear en el versículo 10 del capítulo 14. Dice que cuando ellos oyeron el reporte, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y vamos a mirar por qué quisieron apedrear a los espías, porque entonces los 10 que dieron el mal reporte, dice que murmuraron, que alborotaron a todo el pueblo, que lo desanimaron. A veces también nosotros cuando estamos en dificultades y enfrentando gigantes, escuchamos a la persona equivocada o vamos al lugar equivocado. Y por eso es que desistimos, por eso es que retrocedemos y por eso es que volvemos atrás. Y esta misma es la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Mire, esto que pasó con ellos, dice la palabra que cuando el pueblo oyó el reporte y quería apedrearlos, ¿saben por qué los querían apedrear?
Pues porque no querían enfrentar los gigantes. Y lo mismo experimentamos nosotros cuando no queremos enfrentar nuestros gigantes. Que nos hablan y nos hacen ver nuestros errores y aún nuestros pecados y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y lo primero que viene a nuestra mente, hermanos, es retroceder. Es retroceder, es lo que estábamos viendo ahí en el capítulo 14 del 1 al 4. Pero entonces, este es, a pesar de ser uno de los capítulos pues, más tristes de la Biblia, me parece a mí, estaban tan cerca de la tierra de sus sueños y tan cerca de la provisión y milagrosa de Dios, pero también es un capítulo que a pesar de ser trágico, también es muy poderoso. No sé qué gigantes encuentre o se esté enfrentando cada uno en su vida en este momento, o esté tentado a tomar la decisión que le parezca el camino más fácil, que es retroceder, aun si esto significare caminar por un desierto durante 40 años. Mire lo que puede pasar cuando retrocedemos. Ha cruzado por nuestra mente la idea de retroceder en nuestra vida cristiana. A veces preferimos ser como los 10 primeros espías. Preferimos seguir en el miedo, en la incertidumbre, en la incredulidad y dejar que se ahogue nuestra fe. Tengamos cuidado porque el gigante del temor y de la incredulidad nos pueden destruir. Entonces, hermanos, vamos a tener muy presente esta palabra. Tengamos cuidado cuando el pasado parezca más atractivo que andar con Dios. Que esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Hay gigantes en la tierra? Sí, yo sé que sí los hay. Ahora también Dios, como dice ahí, pero también hay un Dios grande que peleará por su pueblo y derrotará a sus enemigos, a nuestros enemigos. Solo que como Josué y Caleb debemos de tener presente que las promesas de Dios tienen condición y la principal es la obediencia. Y vamos a ver entonces, porque no me puedo enfocar solo en los 10 espías que dieron un informe negativo, de ninguna manera, porque entonces, ¿cómo aprenderíamos nosotros a derrotar nuestros gigantes? Vamos a ver cómo lo enfrentaron, cómo enfrentaron estos cómo nos enseñan Caleb y Josué a tener una actitud correcta. Y entonces miremos que en el capítulo 13, versículo 30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos, más podremos nosotros que ellos. Eso le dijeron, pero mire que ellos siguieron murmurando, en otras palabras, no quisieron aceptar lo que ellos les decían, más podemos nosotros que ellos. Pero vamos al capítulo 14, versículo 6, y dice ahí: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde hemos pasado para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero dice que cuando el pueblo oyó estas palabras, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero miremos la actitud de estos hombres tan valientes, de estos dos hombres valientes, decididos, pero que tenían unas características especiales, que es las que yo les quiero hoy recordar, porque yo sé que esta historia tal vez todos la conocemos, tal vez hemos oído muchas prédicas respecto a este tema, pero yo, partiendo de la experiencia que les comentaba ahora, de lo que Dios está sacando de mi corazón, yo siento la necesidad y la urgencia de compartir esta palabra, porque todos enfrentamos gigantes. Y si ya hemos derrotado muchos gigantes, llegan nuevos gigantes. Y se van metiendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra congregación. Entonces todos los días estamos derrotando y debemos estar derrotando gigantes. Los que ya vencimos, bendito sea Dios. Pero tenemos que aprender a vencer los que vienen. ¿Cómo es que los vamos a enfrentar? Y si ya lo sabía, vamos a recordar. Entonces, si ya lo sabíamos como iglesia, igual vamos a recordar. Porque a veces yo veo personas
que nos decimos creyentes, abatidos por gigantes que parece que nunca nos van a dejar en paz. Todavía luchando, así seamos cristianos de muchos años, luchando con el temor, luchando con la envidia, luchando con la pereza, luchando con la murmuración, con vicios, con adicciones. Quiere decir que conocemos esta palabra, pero no la hemos aplicado a nuestra vida. Entonces, el propósito de la palabra de hoy es aplicarla a nuestra vida, porque lo más seguro es que ya la conocemos. Entonces dice que estos hombres, me llama mucho la atención cuando dice que la tierra, ellos reconocen que la tierra es buena en gran manera, ya el pueblo lo sabía, ya vieron las uvas que producía, y dice ahí que Jehová se agrada, pero si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Entonces, ¿qué hicieron los primeros 10 espías? Se llenaron de temor porque olvidaron a Dios, sacaron a Dios del proceso. Comenzaron a pensar en sus propias fuerzas. No vamos a ser capaces, somos muy pequeños, somos unas langostas, somos unos saltamontes, como dice en otra versión, somos insignificantes, ellos son grandes, ellos son fuertes, las ciudades son fortificadas. Se comenzaron a mirar a sí mismos. En cambio, Caleb y Josué comenzaron a mirar hacia Dios, de donde no nos debiéramos de apartar tampoco nosotros cuando estamos enfrentando gigantes. Ellos comenzaron a mirar, ellos se mantuvieron firmes en lo que Dios ya les había dicho. Dice, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Ellos no estaban pensando en sus propias fuerzas. Ellos aquí estaban pensando, Dios es el que nos prometió esta tierra, Dios nos la entregará. Ellos estaban parados firmes en una promesa de Dios. Y dice ahí, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Mire, si algo aborrece Dios es la rebeldía. Si algo aborrece Dios de nuestra vida cristiana es que nos rebelemos y que nos rebelemos contra Él. Mire, cuando vienen los gigantes, cuando vienen las dificultades en nuestra vida, cuando hay situaciones que no sabemos cómo enfrentar, que, no sé, llámese una enfermedad, llámese una pérdida, cuando alguien de nuestra familia muere, cuando viene una enfermedad que nos dice el diagnóstico del médico es incurable, cuando hay situaciones tan difíciles en nuestra vida, ¿contra quién nos vamos primero? Contra Dios, ¿cierto? Dios, ¿por qué permite esto? Si yo soy cristiano, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios no escucha mis oraciones. Lo primero que hacemos es rebelarnos. Y aquí están diciendo estos Josué y Caleb, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Hoy decimos, esto es pan comido. Ellos dijeron, nosotros los comeremos como pan. Hoy, en lenguaje de nosotros, debiéramos de decir, este gigante es pan comido, porque Dios es más poderoso y más grande que ese gigante. Dios es más gigante que toda situación que yo esté enfrentando en este momento. Miren la fe de estos dos hombres, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Estos dos hombres nos están diciendo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces nosotros cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos situaciones que se nos salen de las manos, entonces decimos, en vez de decir, esta dificultad es más grande Dios, es más grande Dios que cualquier situación que yo esté enfrentando en mi vida. Pero nosotros comenzamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Esta situación se me está saliendo de las manos. Y generalmente queremos una fórmula mágica, o sea, que venga Dios y haga un milagro y pare de contar y salimos fácil. Siempre queremos el camino fácil, pero Dios prefiere que enfrentemos nuestros gigantes y los derrotemos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue la diferencia entre Josué, Caleb y el pueblo? Y la diferencia la hizo la actitud con la que estos dos hombres enfrentaron este reto. Ellos le creyeron a Dios y según su fe así hablaron. Cuando enfrentamos a nuestros gigantes, ¿creemos que Dios nos va a dar la victoria? Esa es la pregunta que cada uno nos tenemos que hacer en nuestro corazón. Cuando yo estoy enfrentando dificultades en mi vida, ¿creo que Dios me puede dar la victoria? Números 14-24, seguimos ahí en ese capítulo.
En Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice ahí, porque en él hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿Qué espíritu le gobierna a usted? ¿Qué espíritu me ha gobernado a mí por tanto tiempo? El espíritu de temor, el espíritu de falta de, el espíritu de desánimo, o este espíritu que hay en estos dos hombres que deciden ir en pos de Dios. Es una decisión, hermanos. Derribar gigantes es una decisión que cada uno toma. Es nuestra decisión. Todos tenemos nuestros propios gigantes. Y lo que para usted es un pequeño saltamontes, para mí es un gigante. Y viceversa, lo que para mí es un pequeño saltamontes, para usted es un gigante. Es como cuando alguien me habla a mí y me dice, para mí un gigante es el vicio, por ejemplo, del alcohol. Claro, es un gigante. Para muchas personas es un gigante. Difícil de derrotar. Para mí es un saltamontes porque nunca lo he tenido por problema, porque no tomo, porque no me embriago, porque... Entonces para mí es un pequeño saltamontes, no hay problema con él, pero para otro puede ser un gigante. Y así como para otro puede ser fácil perdonar, para mí es un gigante. Entonces cada uno tiene sus propios gigantes, pero cada uno tiene que tomar la decisión, dice ahí la palabra, tiene que tomar la decisión de ir en pos, pero en pos de quién, de Dios, que es el que puede derribar los gigantes de nuestra vida. Ahora, lo que quiero que tengamos claro es que cualquiera que sea nuestro gigante, lo primero que tenemos que tener claro es que el único y verdadero gigante es Dios Todopoderoso. Él sí es nuestro verdadero gigante. Hay algo que Dios pone en mi corazón, aunque de pronto no esté dentro del contexto de la prédica, pero es algo que Él me dice por lo que está haciendo en mi vida, por lo que está obrando en este momento. Y es que el 99%, yo no sé, tal vez me atrevería a decir que el 100%, de los gigantes que estamos enfrentando en nuestra vida comenzaron como pequeños saltamontes. Se fueron formando de cosas pequeñas e insignificantes. Ejemplo, ¿cuántas parejas, cuántos matrimonios se han separado? ¿Cuántos divorcios conocemos, por ejemplo, por los celos? Pero ¿cómo comienzan los celos? Con cosas pequeñas, con una mirada, con una palabra, con una cosita aquí, con otra cosita allá, así comienzan los celos, como pequeños saltamontes, cositas acá, cositas allá, pero los dejamos acumular y cuando ya los saltamontes son una multitud, se vuelven un gigante. Entonces la mayoría de nuestros gigantes comenzaron como pequeños saltamontes. Entonces usted me dirá, usted puede estar pensando en su corazón, es que ya este gigante de mi vida, no sé cómo lo voy a manejar. Pues tiene que dejarlo en manos de Dios, como hicieron Caleb y Josué, y obedecer a su palabra, y Él le ayudará a enfrentar ese gigante y a derrotarlo. Pero también le quiero animar a que no deje entrar a su casa más gigantes, a su vida, a su corazón, a su vida cristiana. Sepa reconocerlos cuando son pequeños saltamontes. ¿Para qué? Para que los podamos derribar más fácil. Porque es que puede que usted me diga, no, es que este gigante que yo tengo es heredado, por decir una enfermedad congénita. Bueno, es algo que usted heredó, que de su papá o de su mamá o es familiar, y entonces ahora es muy difícil enfrentar, por ejemplo, un cáncer. Es una cosa que puede ser, una enfermedad que puede ser hereditaria. Listo, puede ser. Pero la mayoría de los gigantes que enfrentamos en nuestra vida comenzaron como algo pequeño e insignificante. Tenemos que estar atentos para que esos pequeños saltamontes no se aniden en nuestra mente y en nuestro corazón y después se conviertan en gigantes que no podemos controlar. Vamos entonces a terminar yendo a Hebreos capítulo 3 y vamos a ir al versículo 16. Y mire lo que dice Hebreos. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años?
¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermanos, para terminar, yo le quiero pedir, ahí donde usted esté, que por favor cierre sus ojos y comience a traer a su memoria ese gigante que tal vez lo ha atormentado por años, o tal vez esos gigantes. Tal vez no es uno, tal vez son muchos gigantes. Tal vez usted ha estado, su vida espiritual ha estado menguada, usted siente que no avanza. A veces sentimos que no avanzamos, que no crecemos, porque hay gigantes en nuestra vida que lo único que traen a nuestra mente es retroceda, retroceda, vuelva atrás, vuelva a Egipto, usted no es capaz, usted no puede, no vamos a poder, no lo vamos a lograr, son gigantes, nos tragarán. Vamos a tratar de cambiar nuestra mentalidad por la mentalidad de Josué y de Caleb. Y vamos a tratar de vivir por fe, porque estos dos hombres vivieron y anduvieron por fe. Y por fe pudieron recibir y disfrutar de la promesa de la tierra prometida. Pero tenemos nosotros que aprender a renovar nuestra mente de la manera que la renovaron, que lo hicieron estos dos hombres. Porque ellos aún en medio de estar en ese pueblo, de ese pueblo lleno de incredulidad, de duda, de miedo, ellos creyeron a las promesas de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra hoy. Creamos en la palabra, en las promesas de Dios y en que Dios puede ayudarnos a derribar los gigantes que estamos enfrentando en nuestra vida. Esos gigantes que no nos dejan avanzar. Yo le pido ahí entonces donde usted está, con sus ojos cerrados, que traiga a su mente esa situación, esa circunstancia que a sus ojos y que a su vida son un gigante, llámese enfermedad, llámese economía, llámese conflictos familiares, heridas del pasado, el temor, la duda, la murmuración, la ira, la falta de perdón, el orgullo, el desánimo, la queja, ese pecado que tal vez no hemos podido aconsejar y que no hemos podido, confesar y que nos tiene esclavizados. Todo eso que usted siente que en su vida espiritual no lo deja avanzar. Y vamos a poner delante de Dios en esta hora todas esas situaciones. Y vamos a hacer como Josué y Caleb, que vamos a tomar una decisión de creerle a Dios, de creerle a Dios que Él es más fuerte y más poderoso que toda situación que nosotros estemos viviendo. Pero tenemos que renovar nuestra mente, que sea hecha nueva, para que no caigamos en ese pecado en que cayó el pueblo de Israel, que lo hizo vagar por el desierto 40 años, que fue el pecado de la incredulidad. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque me has enseñado y me has mostrado que si me has traído hasta aquí, no ha sido para que retrocedas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, a través del curso de sanidad interior, Señor. Pero también te pido, Dios, que toda persona que esté enfrentando dificultades, Señor, que esté enfrentando gigantes en su vida, que a veces sienta que lo tienen derrotado, Padre, busque ayuda, busque a alguien con quien hablar, pero que primeramente te busque a ti y te crea a ti, y que crea que tú, Dios Todopoderoso, le puedes ayudar a enfrentar y a derribar todo gigante que haya en su vida en este momento, Padre. Pero también te pido, Señor, que toda persona que en este momento se sienta agobiada, que toda persona que en este momento se sienta tentada a volver atrás, porque el desánimo no la deja avanzar, porque el desaliento, porque creer que no va a poder vencer algún pecado, Señor, que haya arraigado en su corazón, llámese pecados sexuales, Señor, pecados de pereza, de envidia, pecados de avaricia, Señor, tantos pecados, Señor, que hay arraigados en nuestro corazón y que los vemos tan gigantes que parece que nunca los vamos a poder derrotar, Señor. Hoy rendimos, Señor, nuestra vida delante de tu presencia. Hoy ponemos y confesamos, Señor, todo pecado, Señor. Yo les pido que ahí donde esté cada uno confiese ese pecado que lo ha tenido atado y que ve como un gigante y que cree que no va a poder salir de ahí. Confiese hoy delante de Dios ese pecado.
Confesemos hoy nuestros pecados delante de Dios y rindamos nuestra vida a Él. Yo les pido, hermanos, en este día, en esta hora, que seamos rindiendo nuestra vida a Dios y pidiendo y clamando que nos dé, que aumente nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayúdanos a creer, Señor. Señor, no permitas que caigamos en el pecado de la incredulidad y la duda, Señor, porque esos pecados nos debilitan, nos desaniman, nos desalientan y nos hacen retroceder, Señor. Pero si nos has traído hasta acá, Señor, no es para que retrocedamos. Yo te pido, Señor, que no permitas que ninguna persona que esté hoy en debilidad, en angustia, en tristeza, desanimado, aún enfermo, Señor, quiera retroceder, Señor. Levántale, sosténle, Señor, darle ánimo, Dios, pero también acércale, Señor, a personas que le puedan también dar ánimo, levantarle, Señor, danos palabra de consuelo, palabra de exhortación, pero danos también a toda tu iglesia palabra de ánimo, de aliento para aquellas personas que se sientan apoyadas y tristes, Dios. Ayúdanos a ser observadores, Dios, a poder captar, Dios, que la iglesia, Señor, está pasando por dificultades, por situaciones difíciles, y ayúdanos, Señor, a orar por ellos, pero también ayúdanos, Señor, a acercarnos a ellos con una palabra de aliento, con una palabra de consuelo, Señor. La fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y si me olvido de ti, se acaba todo.